Es el mismo pizarrón de ayer. Si quieren se los comparto igual. El mismo, porque pues vamos a acabar el ejercicio de ayer. Iniciamos nuevo pizarrón cuando ya no tengamos no tengamos ejercicios pasados, pero déjenme se los comparto aquí para que lo tengan. Y de todas formas ya saben que esto se sube a YouTube, entonces cualquier cosita que quieran retomar, adelante. Entonces, ahí les va. Intentaron hacer el ejercicio, creo que por ahí Andy me lo mandaste, sí, tú me lo mandaste, Andy. Sí. Las demás chicas sí llegaron a los mismos valores aproximados. Yo primer valor, creo que me salió con el exponencial a las 6, pero no, exactamente eso. ¿Y el Digo, a la segundo 8, sí? perdón. El segundo Ajá. sí me salió. Ah, ok, perfecto. Fíjense bien. Ahí les va. Retomando un poquito esto. La teoría dice que perdón, por las, tanto las alfa como las RM, que al final de cuentas, miren, me voy a regresar al pizarrón anterior para que lo vean. Ok, aquí al formulario. Las resistencias, tanto la alfa como la RM, que son las de torta, recuerden, alfa es la de la torta, la de, pues al final de cuentas, todos los sólidos que se quedan ahí filtrados, y RM, la resistencia del medio filtrante. Estos dos son los valores que voy a tener que calcular. Siempre estos valores, recuerden, chicas, chicos, que van a ver el video, se van a encontrar entre por 10 a la 8 hasta por 10 a la 11. Más no, menos no. Por 10 a la 8 y por 10 a la 11 son los valores, el rango aproximado en el que se encuentran las resistencias específicas, ¿ok? Tanto las de torta como las de medio filtrante. Entonces, si está dentro de ese rango, quiere decir que es bueno. Entonces, ya cuando ustedes llegan a bioseparaciones mecánicas, se van a encontrar precisamente con este dilema. Dicen, ay, pero es que salen valores muy altos, no pasa nada. El rango es por 10 a la 8 hasta por 10 a la 11. ¿Ok? Ya si se pasa, ya está mal. Y si sale menos, está mal también. Pero ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, fíjense bien. Me dicen la concentración de la suspensión. Eso fue lo que faltó. Ahorita lo vemos. Es de 175 kilogramos de sólidos por metro cúbico de suspensión y me están dando la humedad de la torta. Entonces aquí la humedad pues tiene que ver con la parte de mi concentración. Entonces vamos a ver cómo vamos a empezar a hacer este cálculo. Y de todas formas, miren, si quieren igual les dejo otro ejercicio para que lo practiquen. Les digo, básicamente es exactamente lo mismo, nada más lo que cambia puede ser la densidad de la sustancia, la viscosidad del fluido, la presión que se le aplica también. Entonces les digo, al final de cuentas todo eso cambia, pero el formato de los problemas es exactamente el mismo. Y la metodología de resolverlos es exactamente también lo mismo. Por ahí también les mandé los factores de conversión, ahorita se los acabo de mandar para que cualquier duda, cualquier cosa que tengan respecto a las conversiones, pues las podamos ver con calmita. Entonces ahí les va el ejercicio. Déjenme hacer un poquito más grande la pantalla, igual yo me voy a pasar para acá. Y fíjense bien. Había que hacer unas conversiones. Vamos a ver qué conversiones había que hacer. Les digo, para pasar todo a la formulita, pues todo debe estar en el sistema internacional. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era convertir la presión. Por ahí vi, Andy, la convertiste muy bien. Entonces, por ejemplo, 530 gramos fuerza entre centímetro cuadrado lo debemos de convertir al sistema internacional. ¿Qué unidades son el sistema internacional? Ayer lo veíamos que son pascales. Entonces, yo teniendo pascales, ya al final de cuentas ya puedo trabajarlo. Entonces, la conversión, me voy a mi tablita, me dice, por ejemplo, que 1 gramo fuerza por centímetro cuadrado equivale a 98,04 pascales, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí, chicos, chicas? Sí. Ok, entonces cancelamos gramos fuerza, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y me quedan las unidades de pascales. Entonces, haciendo la operación, a mí me da de 51.960,77 pascales. ¿Sí les da lo mismo a ustedes, chicas? Ahí me dio 51.975, pero varió poquito. Sí, varía poquito. Al final de cuentas les digo, es
la conversión que se use, el factor de conversión que se use. Si, por ejemplo, si tu factor de conversión es más alto o más bajo, pues al final de cuentas no pasa nada. Les digo, lo importante de esto, al ser datos muy variables, es que estén dentro del rango que les había dicho, de por 10 a la 8 a por 10 a la 11, pero que sí parezcan aproximadamente a los aproximados. Por ejemplo, el maestro Mario siempre en el examen tiende a poner, la resistencia es aproximadamente de y te da un valor, entonces aproximadamente tienes que llegar a ese valor, no es que sea un valor directo. ¿Por qué? Porque al ser datos, les digo, muy variables en cuanto a la conversión y en cuanto a los decimales, pues efectivamente nos vamos a encontrar con ello. Entonces, bueno, ahí está la primera conversión, la de presión. Después que teníamos que convertir, me voy a mi ecuación, fíjense bien, ya tengo la viscosidad, falta convertir viscosidad, voy a encontrar la resistencia de la El torta, que área. es alfa, exactamente, hay que convertir el área y la presión ya la tenemos y la concentración ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. Ok, entonces el área es de 155 centímetros cuadrados. Ok, entonces haciendo conversión, esta la tenemos que pasar a metros cúbicos. Acuérdense que es 100, perdón, 100 al cuadrado, centímetros cuadrados es igual a un metro cuadrado. Haciendo la conversión a mí me da de 0.0155 metros cuadrados. ¿Sí les da lo mismo? ¿Si llegaron a lo mismo? Sí. Ok, es así, no hay problema. Cancelamos centímetros con centímetros y se queda así. Ahora, la viscosidad, ok, 1.9 centipoise. Ok, entonces yo aquí tengo que pasarlo a kilogramo metro segundo o también la unidad equivalente de kilogramo metro segundo es el pascal segundo. Ok, entonces, como ustedes lo quieren trabajar, yo por usos ahorita de unidades, de cuestión de unidades, pues lo trabajamos en pascal segundo, ¿no? Para que sea un poquito más fácil por precisamente los pascales que tengo en presión. Entonces, lo trabajamos si quieren ahorita en pascal segundos para que lo vayan viendo. Pero les digo, las unidades son las mismas. Entonces, habíamos quedado que 1000 pascales segundos equivale a un centipoise, ¿ok? La misma conversión que habíamos hecho. Más bien va al revés. Aquí se las estoy poniendo yo al revés, la conversión. Disculpen, pues. Un centipoise equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascal segundos. Ahora sí, les digo, lo mismo, pero invertido. Entonces, cancelamos los centipoise con los centipoise y me quedan pascal segundos. Al final de cuentas, esto me queda 1.9 por 10 a la menos 3 pascal segundos. ¿Sí llegaron a lo mismo, chicos? ¿Aquí en este? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahora sí los tres datos. Falta la concentración. Ahora, viene lo importante. Me están dando la concentración CS. ¿Ok? Recordando nada más que la concentración CS, pues recuerden que lo que el formulario me dice, que la concentración CS, pues principalmente es la concentración de sólidos respecto a la suspensión. Pero, ¿qué es lo que necesito yo conocer dentro de, al final de cuentas, vamos a llamarle filtración convencional, pues es la concentración general. Entonces, como yo tengo CS, habíamos quedado que era 175. Aquí lo vamos a poner, kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Y me están dando una densidad de sustancia. Aquí, por ejemplo, también este dato de densidad de sustancia, pues recuerden que aplicamos lo mismo del ejercicio primero, ¿no? Que había que multiplicar por la densidad para obtener la relación. Ahorita vamos a ver cómo nos queda. Acuérdense, densidad de la sustancia, dice el problema es de 1435 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, yo con estos datos les digo, pues ya puedo empezar a trabajar mi concentración. Entonces, la concentración CS, acuérdense que yo la expreso como es CS, concentración de sólidos. Entonces, son 175 kilogramos de sólidos o de partículas, aquí se lo pueden encontrar, por cada metro cúbico de suspensión, ¿ok? O de líquido o de fluido. Entonces, ahora sí, viene lo que les digo. Si tengo la densidad,
entonces la multiplico por la densidad. Siempre que a mí me den densidad, yo voy a tener que multiplicar mis datos por densidad. La densidad, fíjense bien, me dice que en 1 metro cúbico de suspensión, ¿por qué? Porque recuerden que al final de cuentas esto es suspensión. Suspensión, aquí se va a poner con P, suspensión, equivale a 1435 kilogramos de suspensión. ¿Ok? Entonces, al hacer esta operación, concentración de sólidos, aquí hago mi análisis dimensional de unidades, se me eliminan los kilos de sólidos con perdón, los metros suspendidos, metros cúbicos con metros cúbicos de suspensión, y me queda kilogramo de sólidos por kilogramo de suspensión, es decir, tengo vamos a llamarle concentración masa, y les digo, esto también es algo que retomamos en Flu mucho, concentraciones de masa, ¿no? ¿Qué kilogramo de sólidos hay por cada kilogramo de agua o de suspensión que yo tenga? Entonces, más que nada para conocer la relación. Por ejemplo, yo haciendo esta operación, háganla ustedes, chicos, por ejemplo, a mí me da de 0.1219 kilogramos de sólidos por kilogramos de suspensión. Sí, Sí, igual. sí, perfecto. Entonces, ahí vamos bien. Ahora, recuerden, aquí se los voy a poner abajito. Estos, vamos a llamarle, 0.12 kilogramos, está respecto a 1 kilo de suspensión. Entonces, recuerden que la fracción, aquí lo voy a retomar un poquito, espero se dé a entender. La fracción, acuérdense que tiene que ser siempre 1, ¿ok? 1 es igual a la fracción. Fracción total, ¿ok? Es decir, mi suspensión, ¿ok? Suspensión. Ayer veíamos en clase, chicos, lo que les decía, que la suspensión se compone de dos cosas principales. Suspensión es igual a, fíjense bien, el agua pura, lo puro, más los sólidos. ¿Están de acuerdo, chicos, chicas? Sí. Ok, entonces el agua pura y los sólidos me van a dar, pues al final de cuentas, les digo, pues cuánto vale cada uno de los componentes que yo tengo dentro de la suspensión. Por ejemplo, fíjense bien, si yo sé que mi suspensión al final de cuentas es 1 por la fracción, ¿ok? Porque recuerden que al final de cuentas la suma de todos mis componentes tiene que ser 1. ¿Y qué crees que me dice mi ejercicio? Que vas a tener 0.19 19, vamos a llamarle kilos de sólidos por cada 100 kilogramos de suspensión. Entonces, al final de cuentas, estos sólidos, pues forman parte de mi punto 19, ¿ok? Entonces, en lo que es puro, recuerden, es el cálculo que habíamos hecho ayer, es de punto, vamos a hacer la resta, 87, 81, si les da, chicas. Perdón, es que lo hice así manual, lo hice así a la mente, pero a ver, déjenme ver si da, 9, 9, sí, según yo sí da. Acuérdense que esto tiene que sumar 1. Sí. Sí, perfecto. Entonces, recuerden que la concentración entonces la puedo expresar de la siguiente manera. 0.19 kilogramos de sólidos, que es lo que habíamos visto el día de ayer, entre, acuérdense, 0.8781 kilogramos de agua pura, en este caso es agua pura, que es la otra parte de mi componente de la mezcla, más 0.1219 kilogramos de sólidos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aquí en base a esto, yo puedo calcular la concentración respecto al líquido puro, que es CF. ¿Cómo expreso esa concentración? Ah, bueno, pues considerando la cantidad de sólidos que habíamos dicho que es de 0.1219 kilogramos de sólidos presentes por cada cantidad de agua pura. En este caso, la cantidad de agua pura es de 0.87
81. Todo esto, chicas, chicos, es de formulario, nada más. Entonces ya sacamos ahora sí la parte del agua pura, ya sacamos la parte de los sólidos, entonces ya nada más aquí les digo es poder irlos agarrando de la manita, así formulita por formulita. Entonces, por ejemplo, la concentración respecto a el fluido puro, recuerden que al final de cuentas yo voy a obtener un valor. Por favor, háganme el favor de decirme cuánto les da esta operación de CF. Punto 1219 entre punto 8781. 0.1388. 0.1388. Muchas gracias, Andy. Entonces, estos son kilogramos de sólidos por kilogramo de agua. Pero en este caso es agua pura. ¿Ok? Agua pura. Ahora, fíjense bien. Sólidos, aquí está. Perfecto. Les digo, ¿para qué me interesa conocer la concentración respecto al agua pura? Porque me están dando el valor de mi líquido, de la densidad de mi líquido. Entonces, fíjense bien, yo quiero que analicen bien el problema. La densidad del agua. Entonces, si por ejemplo yo tengo la de sólidos respecto a la suspensión y me están dando la densidad de la sustancia, ¿yo para qué ocupo la densidad del agua? Para conocer al final de cuentas la concentración respecto a el agua, entonces el líquido que estoy ocupando. Ahorita vamos a ver cómo nos quedaría esta parte. Les digo, es básicamente todo lo que hicimos ayer en concentración. Entonces, por ejemplo, concentración CF, recuerden, ya me dio este punto 38, punto 1388, perdón. Estamos hablando de kilogramo de sólidos por kilogramo de agua pura. Voy a poner AP de agua pura. ¿Ok? Entonces, esto recuerden que lo voy a multiplicar por la densidad. La densidad que me están dando en mi problema es de 990 kilogramos de agua pura, que lo voy a abreviar como AP, corresponden a un metro cúbico de agua pura. ¿Ok? Cancelamos unidades. Kilogramos de agua pura, kilogramos de agua pura. Me queda kilogramo de sólidos por metro cúbico de agua pura. Entonces ya me queda una concentración CF que yo puedo ocupar, que a mí me da de 137.4342 kilogramos metro cúbico. ¿Sí llegan a lo mismo, chicos? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, esto de aquí, recuerden, CF es la concentración respecto a mi líquido puro. Me voy a pasar al siguiente, a la siguiente pizarra, nada más. ¿Ok? Entonces, para la concentración de sólidos, recuerden, la que yo necesito aquí dentro de la fórmula es C, ¿ok? Esta C es la concentración, recuerden, concentración de sólidos respecto al filtrado, no de la suspensión. Necesito conocer la concentración de sólidos después de que todo se vaya filtrando, ¿ok? Respecto al filtrado. Entonces, por ejemplo, al filtrado, que es la que yo voy a sustituir dentro de la fórmula, ¿ok? La fórmula que les digo obtuve por mediante mi ajuste cuadrático. Entonces, la concentración C por fórmula, esta de aquí, la de sólido respecto al filtrado, ya una vez que se filtró todo esto, me dice lo siguiente, la fórmula. ¿Y por qué hice todos esos cálculos? Porque la fórmula lo requiere. Me voy a mi formulario igual para que lo vean aquí. La fórmula 1, por ejemplo, para calcular C, aquí está. Fíjense bien, es la concentración de sólido respecto al volumen del filtrado entre 1, es esta de aquí la primera, la C, la que necesito yo para la ecuación, ¿vale? Entonces la voy a copiar aquí, nada más para que ustedes la tengan. Aquí estamos en la página 4. Concentración F entre 1 menos concentración F entre la relación de la torta por la densidad del fluido. ¿Ok? Entonces, ya tengo
concentración F, ¿vale? Que es la de líquido puro. Ya la tengo, ya la tengo. Ya tengo densidad de fluido, me falta la relación de la masa de la torta, ¿ok? Por formulario también la MT, ¿ok? Me dice lo siguiente, va a ser igual a la fracción de la torta, en este caso que esté húmeda, perdón, la fracción que esté seca, entre 1 menos la fracción de la torta seca, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Acuérdense, y se los voy a poner aquí en un dibujito para que más o menos lo visualicen, porque a lo mejor ahorita no me estoy dando a entender mucho. Hagan de cuenta que tengo aquí mi filtrado. Hagan de cuenta que este es mi filtro, ¿ok? Y voy a poner aquí, al final de cuentas, lo que yo quiero obtener, que es mi líquido. ¿Ok? Recuerden que entra un líquido a mi proceso vamos a ponerle partículas de color rojo aquí. Quiero que las vean aquí. La voy a hacer un poquito más grande para que todos lo veamos. Y al final de cuentas, estas partículas, recuerden, al aplicarle una presión constante, acuérdense que se está aplicando una presión para que esto se pueda filtrar, se van a quedar aquí haciendo torta dentro de mi filtro. Recuerden, esto de aquí es la torta. ¿Ok? Por si no queda claro ese concepto, la torta, al final de cuentas es lo de en medio. Coloquialmente, fíjense bien, le digo, el concepto de torta es un poco raro porque hagan de cuenta, imagínenselo así a ver si se lo imaginan. Dos bolillos, bueno, un bolillo, la tapa, la cara del bolillo y en medio está la torta. El filtro, hagan de cuenta que es el jamón, la milanesa, lo que quieran, y la torta, los frijoles. Entonces, así más o menos quiero que lo vean. Entonces, la torta, al estar filtrando cierta cantidad de líquido, pues tiende a tener cierto porcentaje de humedad. ¿Ok? Entonces, mi torta, que son mis sólidos que están aquí, pues tienden a estar húmedos. ¿Ok? Y por lo tanto, mi ejercicio me dice que tu porcentaje de humedad, que ya lo medimos, que ya lo calculamos, pues es de 38%. ¿Ok? Entonces tu torta se compone principalmente de dos cosas, de los sólidos que se están filtrando, o sea, son los sólidos filtrados, pero también se compone de agua. ¿Ok? O sea, son los dos componentes de la torta. Entonces la torta se compone de esos dos principales componentes. Yo les decía ayer, vean el ejemplo de cuando hacen café, ¿no? O sea, cuando ustedes ponen su café en la cafetera, ponen el filtro, ¿no? Hagan de cuenta, pues la torta es el café, ¿no? Que queda con agua. Ya después de que ustedes se preparan el café, el filtrado, pues es el café que se van a tomar ustedes. Sí queda más que nada claro este concepto, chicas, de cómo se lleva a cabo el proceso de filtración. Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, yo les decía, que la relación, aquí se lo voy a poner MT, esta de aquí es la relación, déjenme, hago más chiquita, la relación de la torta, ¿ok? Entonces, esta es la relación de torta, ¿ok? MT. Ahora, ¿de qué se va a componer la relación de la torta? De la fracción de la torta, ¿ok? Entonces, en este caso es la fracción seca de la torta, ¿ok? Ya me están dando la fracción húmeda. Entonces, fíjense bien, yo voy a tener como tal, vamos a ponerle X de la torta, ¿ok? Que es igual a 1, recuerden, porque como son dos componentes, al final de cuentas los sólidos filtrados y el agua, acuérdense que la suma me tiene que dar. Entonces, la fracción de la torta se compone principalmente de la fracción de, fíjense bien, lo húmedo más lo seco. ¿Ok? Entonces, si ya me están dando lo húmedo, que es de 38%, entonces esto es de 0,38, recuerden, se convierte, en vez de usar porcentaje, usamos lo que viene siendo, acuérdense que todo se divide en 300 y ocupo el valor pues decimal solamente,
Y yo sé que la fracción de la torta al final de cuentas tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque entre lo húmedo y lo seco me tienen que formar unidad. Entonces, la XT, acuérdense que al final de cuentas es lo que está seco dentro de la torta. XT es como si yo eliminara la humedad de los residuos que se están filtrando, pues sería, paso restando, fíjense bien, el volumen húmedo, la fracción húmeda. El punto 38 lo paso restando. Ok, solamente les digo, es lo complicado de esto de la concentración, pero realmente, miren, si van siguiendo la metodología paso a paso, no hay mucho problema. Igual les digo, les pongo un ejercicio para que lo hagan con calmita, con otros datos y vean la diferencia de cómo va cambiando concentración, cómo va fluyendo mi proceso y ahorita lo vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, haciendo esta operación, por ejemplo, a mí me da de 0.62, ¿ok? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es la fracción que ya tengo de sólidos secos. Ahora sí, ya que tengo la fracción de sólidos secos, me voy a ir a mi cálculo de la relación, ¿vale? La relación va a ser igual a 0.62. ¿Por qué? Porque la fracción de sólidos secos, me voy a poner aquí abajito para que lo puedan ver, entre 1 menos 0.62, ¿ok? Que al final de cuentas es 0.38. Haciendo esta operación me da de 1.6316. ¿Les da lo mismo, chicas? ¿O no les da lo mismo? Sí, 1.6315 me da. Perfecto, perfecto. Bueno, es igual, un decimal, dos decimales. Les digo, al final de cuentas esto varía. ¿Qué fue lo que hicimos? La fórmula de la relación la aplicamos aquí, ¿ok? ¿Para qué necesito la relación? Para poder conocer la concentración. Entonces ya nada más sustituyo el dato en C, mi concentración de sólidos respecto al filtrado, que es mi CF. Habíamos quedado que habíamos obtenido un valor de 137.43 kilogramos por metro cúbico de concentración de CF, acuérdense, la que habíamos calculado anteriormente, la de respecto al líquido puro, 137.43. Entonces la ponemos aquí, vamos a hacer la sustitución de datos entre, vamos a ponerle 1 menos, vamos siguiendo la fórmula, concentración la misma, 137.43 kilogramos metro cúbico, que divide a el producto, vamos a poner de, habíamos quedado la relación de la torta que es de 1.6316. Y al final de cuentas, fíjense, esta relación de la torta también la pueden escribir y si lo quieren analizar de esta forma, de la siguiente forma. Fíjense bien, la relación de la torta es igual a la fracción, vamos a ponerle aquí, seca entre la fracción húmeda. ¿Ok? Entonces es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuántos sólidos secos yo voy a tener por cada sólidos húmedos, ¿vale? Que se presenten dentro de mi torta. Entonces, es exactamente lo mismo a que si yo hubiera hecho 0.62 entre 0.38. ¿Sale, vale? Me iba a dar exactamente lo mismo. Entonces, les digo solamente para que lo tengan ustedes. ¿Ok? Cualquiera de las dos fórmulas, les digo, es correcta. Les digo, esto ya va saliendo conforme vamos comprendiendo un poquito más el problema. Les digo, todo esto, yo, por ejemplo, cuando tomé bioseparaciones mecánicas en su momento, no lo entendía del todo. Y ahorita que estoy repasando con ustedes, ahora entiendo por qué Mario nos decía, pues es que la fracción seca entre la fracción húmeda, y nosotros decíamos, oye, pero ¿por qué no? Bueno, porque está restando de la cantidad completa de la torta la parte seca. Entonces obtienes de ahí el 0.62, perdón, la parte húmeda, que es el 0.38. Y así sucesivamente, les digo, ya conforme también ustedes lo practiquen y lo practiquen, van a darse cuenta que está relativamente fácil.
entre la densidad del fluido. Aquí va la densidad del fluido que voy a estar filtrando, no la del agua pura. Entonces, la del fluido es de 1190 kilogramo metro cúbico, ¿ok? Y entonces vemos cómo me quedan las unidades, se eliminan unos kilogramos con kilogramos y me quedan kilogramos metros cúbicos en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, el resultado da de 147.90, 34 kilogramos por metro cúbico. ¿Les da lo mismo, chicas? Sí, a mí me varían los decimales nada más, 97.9701, pero sí me da 147. Sí, exactamente, les digo, al final de cuentas es la variación. Ay, no quiero actualizar nada ahorita. Les digo que me llegan actualizaciones ahorita en clase y les digo, no, ahorita no. Bueno, ahora sí, ya acabamos todo lo de concentración. Ahora sí podemos hacer lo de ayer. ¿Qué decía mi ejercicio? Ah, bueno, pues tenemos que encontrar resistencia específica de torta y la resistencia del medio, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. A ver, me voy a pasar aquí arriba. Ahí está. Entonces, habíamos quedado que la pendiente M del ajuste lineal que obtuve, M, recuerden de la clase pasada de ayer, es igual a la viscosidad o la resistencia de torta por la concentración que ya obtuve por la diferencia de presión por el área al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos B, que es la otra parte de mi ecuación, que es viscosidad, resistencia del medio entre diferencia de presión por área. ¿Ok? Ahora, la pendiente, recuerden que relaciona a la resistencia específica de la torta, ¿ok? En este caso, pues lo que yo necesito conocer es alfa, ¿ok? Siempre. Y lo que necesito conocer en este caso B, que es la ordenada al origen, pues es la resistencia del medio filtrante, RM. Entonces, vamos a despejarla, ¿ok? Entonces me queda aquí, por ejemplo, alfa es igual a M, que es la pendiente, por diferencia de presiones por área al cuadrado entre la viscosidad por la concentración. Y, por ejemplo, despejando la resistencia del medio, que es la que necesito conocer, es igual a B por diferencia de presión por área entre la viscosidad. ¿Sale y vale? ¿Si les queda así el despeje, chicos? Sí, Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo este despeje, ahora sí sustituimos todos los datos. Por ejemplo, fíjense bien, aquí el libro, por ejemplo, a lo mejor también por eso les varía. M, por ejemplo, el libro dice que es de 390, no es cierto. A ver, déjenme anotar el número, ahorita lo leemos. 78.8 segundos sobre metro sexta, que son las unidades, habíamos quedado. Y B es de 2351.51 segundos sobre metro cúbico, ¿ok? Por ejemplo, a mí dentro les digo, esta parte que vimos ayer, el libro, por ejemplo, estos son los valores del libro, ¿ok? Que obtienen al final de cuentas, la regresión lineal, valores del libro, ¿ok? ¿Qué libro es? Se los voy a pasar ahorita que lo tengamos. Se llama el Manual de Problemas Resueltos y Propuestos de Filtración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Autónoma de México, sección de Ingeniería en Alimentos. Por eso les decía que los de alimentos tienen un buen de aplicaciones de esto. Pero bueno, entonces nosotros, fíjense bien, habíamos obtenido el día de ayer una pendiente de, a ver, vamos a comparar nada más nosotros. M, habíamos dicho que era de 368.000. Ok. Segundos sobre metro sexta. Perdón, los estoy copiando. Ahorita me regreso a la pizarra. Y B es de, habíamos obtenido el mismo valor, 2351.51. Listo, ahora sí.
metro cúbico. Perfecto. Me regreso ahora sí al pizarrón para que entiendan todo lo que está pasando. Entonces ocupamos el que nos salió ayer en Ajá, el Excel, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Les digo, fíjense bien, aquí viene lo de la variación. Nosotros les digo, estos datos, por cuestiones, les digo, de factores de conversión, tanto por decimales que se están ocupando, tanto como lo hicieron allá, al final de cuentas sí llega a haber variación, la verdad. Pero les digo, mientras, y lo repetí el maestro Mario en muchas ocasiones, mientras el valor no se pase de por 10 a la 11 y no se baje de por 10 a la 8, está correcto. Si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros obtuvimos este valor. Déjenme los pongo aquí. Dependiente, ¿ok? Es 3.680.000. Por ejemplo, ellos obtienen 3.907.878.8, ¿no? O sea, una aproximación un poquito más alta. El valor de B es exactamente el mismo, ¿ok? Por eso les digo que al final de cuentas es cómo lo usemos. Entonces, estos de aquí son los valores, les digo, valores obtenidos. Nosotros por nuestra propia cuenta. Ahora, podemos emplear, les digo, otra fórmula para poder conocer el valor de la pendiente. Por ejemplo, podemos ajustar en el Excel. Sí, claro que sí, pero al final de cuentas, miren, como son datos muy variables y realmente esto no nos afecta en mucho, pues podemos trabajarlo así directamente. Entonces, vamos a hacerlo con los valores obtenidos y vamos a hacerlo, si quieren, con los valores que dice el libro. Déjenme, se los mando el libro para que lo tengan. Y les digo, viene muy completo, la verdad. Si quieren repasarlo, estudiarlo, eso sí viene revuelto el procedimiento. Por eso, les digo, aquí lo tratamos de retomar todo desde el inicio. Entonces, ese libro que les acabo de mandar al grupo de WhatsApp, les digo, lo retoma todo, pero más que nada aquí le vamos dando el orden, porque viene, por ejemplo, si ustedes se meten al libro, en este ejercicio, viene primero, por ejemplo, si no me equivoco, a ver, déjenme ver qué viene primero. Viene primero, por ejemplo, la recta. Ya, pero ¿cómo obtengo la recta, no? O sea, entonces ya vimos cómo obtener la recta y después vienen las conversiones, pero después de las conversiones ya sigue la concentración y todo eso, pero viene, les digo, revuelto. Si quieren ver el problema, es el problema 3.1, ¿ok? Y ahorita les digo, vemos otro problema para que lo practiquen con calma. ¿Ok? Entonces, ahora sí continuamos con esto. Sustituimos los datos para la resistencia de la torta, ¿ok? Entonces, alfa, vamos a hacerlo, fíjense bien, con datos del libro, con datos del libro, y vamos a hacerlo con los datos de los que obtuvimos nosotros, a ver cuánto varía, que al final de cuentas les digo no es mucho. Y mientras esté dentro del rango, no pasa absolutamente nada. Entonces, alfa es igual a, habíamos quedado la pendiente, vamos a hacerlo primero con lo del libro, es 3.907.887, perdón, punto 8 segundos sobre metro sexta. Recuerden, pues estas unidades vienen también en el formulario para que las tengan ahí. Por la diferencia de presión. ¿Ok? ¿Cuál fue la? Aquí acuérdense ya tener las unidades ahora sí que convertidas. La diferencia de presión, al final de cuentas, yo la obtuve como 51.000. A ver, vamos a poner aquí 51.960.77 6 pascales, ¿ok? Que multiplica a 0.0155, que es el área, ¿ok? Recuerden que es área al cuadrado, entonces la pongo al cuadrado entre, déjenme quitar todo esto, y habíamos quedado que era la viscosidad, que es de 1.90, 1.9 por 10 a la menos 3 pascal segundos, de lo mismo kilogramo metro segundo, por la concentración que ya calculamos. La concentración es de 147.934 kilogramo metro cúbico. ¿Sale y vale? Entonces, hacen esta operación, por favor me dicen cuánto les queda la resistencia específica de torta.
Sale 1.7359 por 10 a la 8. 1.73 por 10 a la 8. Ok, perfecto. Entonces las unidades son metros sobre kilogramo. Recuerden. Sí. Entonces, vamos a regresarnos con los valores que habíamos dicho ayer. 1.73. Ahí 1.73. Aquí está. Miren. Efectivamente, con el valor del libro sí nos aproximamos muchísimo. ¿Ok? Ahora, les digo esto por solamente la concentración. Ya vieron cómo la concentración nos movió la resistencia del medio, pues al final de cuentas, como los datos de presión del área y de la viscosidad, pues son conversiones realmente sencillas, entonces en este no hay problema, se obtuvo exactamente lo mismo. Entonces la resistencia del medio, esta si quieren aquí la ponemos, es igual a B, que B, recuerden, pues B no cambió, se obtuvo exactamente lo mismo, 2351.51 segundos sobre el metro cúbico, ¿ok? Que multiplica a la diferencia de presión, 51.960.77 pascales por el área. Ahora sí está área, recuerden aquí son metros cuadrados, 0.0155 metros cuadrados entre la viscosidad del fluido que estoy filtrando. Entonces es de 1.9 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Haciendo el análisis de unidades, me quedan, por ejemplo, unidades de metros a la menos 1. Entonces aquí sí da efectivamente el 9.9678 por 10 a la 8. ¿Sale y vale? Metro a la Sí. menos 1. Sí, ese sí da perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacerlo con nuestros datos. Con datos, aquí me voy a ir abajo. Con datos obtenidos, ¿ok? Entonces, repetimos exactamente lo mismo, nada más, pues ya vimos que de la resistencia del medio RM se obtuvo exactamente lo mismo. Entonces, 9.96 por 10 a la 8 metro a la menos 1. ¿Ok? Entonces este se obtiene igual. Nada más, fíjense bien, van a cambiar este dato de alfa por el dato que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Entonces cámbienlo, me dicen cuánto les da, por favor. En vez de ponerle los 3.907.000, ahora le ponen los 3.680.000. Por favor. En alfa, a mí me sale de 1.63 por 10 a la 8. Por 10 a la 8. ¿Ok? Entonces aquí son unidades de metros sobre kilogramo. ¿A los demás sí les da lo mismo, chicas? Sí, Perfecto. Entonces ya vieron, miren, yo quiero que chequen esto. 1.63 respecto a 1.73. No varía mucho. A lo mejor si nosotros lo extendemos el valor, sí, efectivamente, pues sí, son cantidades muy grandes. Pero les digo, está dentro del rango. Ya les digo, al final de cuentas es lo que nosotros consideremos de nuestro ajuste. Por ejemplo, si lo hacen en calculadora, puede que el ajuste también salga diferente. Entonces les digo, ya al final de cuentas, miren, mientras no se pierda del rango de por 10 a la 8 a por 10 a la 11, está bien mi ejercicio, ¿ok? Entonces, buen trabajo, chicas, chicos. Hasta aquí acabamos este ejercicio. Les voy a escribir otro para que les digo, lo practiquen en el transcurso de la semana. Y les digo, si me lo quieren mandar para que lo revise, adelante. Yo les digo, lo checo si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta. Ejercicio 2. Déjenme, se los redacto. Dice el ejercicio. En la industria de leche, a ponerle lechera,
Se requiere hacer una filtración a presión constante. Se requiere hacer una filtración a presión constante. Voy a poner delta P constante. Una filtración de una suspensión. En este caso, la suspensión va a ser leche. Se voy a poner aquí leche. Recuerden, suspensión leche. En un filtro convencional. En un filtro convencional. Convencional. ¿Ok? Los datos, se los voy a poner aquí, me dan una delta P de 1.37 atmósferas. Área de filtración es de, vamos a ponerle 310 centímetros cuadrados. Concentración de la suspensión, acuérdense, en este caso lo voy a poner aquí como CL porque es de la leche, pero ya saben que ustedes que es CS, ¿ok? Habíamos quedado que era 194 kilogramos, vamos a ponerle de leche polvo por cada metro cúbico de leche, ¿vale? Es decir, acuérdense que los componentes, al final de cuentas, en la industria lechera, pues forman parte agua y leche en polvo, ¿ok? Para poder crear una fórmula, ¿ok? Por lo regular, dentro de la industria alimenticia, si hay por aquí alguien de alimentos, que igual me puede ayudar en esto, en los productos lácteos, no en la leche como tal, en productos lácteos, según yo tengo entendido, por ahí, recuerdo mucho que me decían, que los productos lácteos pues tienen una cierta concentración de agua, pero también de leche en polvo, entonces no es como tal leche original de recién extraída de la vaca, sino pues precisamente esto, ¿vale? Entonces, concentración de la leche, humedad de la torta, vamos a ponerle que es del 17%, densidad de la leche es de 1.300 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, vamos a trabajarla como 997 kilogramos por metro cúbico. A ver, habíamos quedado la densidad del filtrado. Filtrado es de 1.210 kilogramos por metro cúbico. Y por último, viscosidad del filtrado, ¿no? La viscosidad va a ser igual a 1 por 10 a la, bueno, vamos a ponerle 1.02 centipoise, ¿ok? Entonces, encuentre la resistencia específica de la torta, vamos a ponerle, encuentre alfa y Rm. Les digo, ¿para qué me sirve conocer las resistencias? Para ver si mi filtración va a ser buena. Si la resistencia es muy baja, acuérdense, resistencia, tanto alfa como Rm, muy baja. Aquí, pues es la cuestión del análisis, ¿no? Si es muy baja, si es menor a, vamos a llamarle 1 por 10 a la menos 8 y es mayor a 1 por 10 a la 11, a la más 11, aquí más 11, ¿qué quiere decir? Que no es buena filtración. ¿Por qué no es buena filtración que mi resistencia se encuentre menor a por 10 a la 8? ¿Por qué? Porque a partir de ese, pues mi filtro puede incurrir a que se rompa o puede incurrir a que, pues imagínense, si se rompe un filtro, al no tener buena resistencia, pues se me van todos los sólidos y todo se me contamina.
entonces no es buena filtración. Si tiene demasiada resistencia, demasiada, aquí lo que puede llegar a ocurrir es que no haya filtración. ¿Ok? Puede ser tan resistente el filtro que no permite el paso del líquido. Entonces, básicamente les digo, esto es lo que se toca en filtración a presión constante. No sé si tengan dudas, preguntas, chicas, chicos. Solamente la de resistencia, ¿verdad? O también en el alfa, si es mayor Sí, a no, 8. son las dos, son las dos. Ah, Ana. ok. Perfecto. Sí, son las dos. Sí, para que aquí la tengas, tanto alfa como RM. Sí. ¿Ok? Y para presión constante. Entonces, les digo, así lo van a encontrar, se sigue la misma metodología, no hay ningún pierde. ¿Ok? Y por último, ya nada más les decía que tenemos la parte de caudal constante. Entonces, voy a pasar aquí al ladito. A caudal constante. A ver, no encuentro el problema, déjenme lo busco. A caudal constante. A caudal constante. Déjenme lo busco. Y explicamos ya, realmente les digo fácil de caudal constante, ya está un poquito más sencillo. Entonces, 3.3. Filtración a presión constante. Fíjense bien, a ver, aquí está, perdón, aquí está, ¿ok? Y si es a flujo constante, pues mi ejercicio me lo tiene que decir, ¿ok? Más que ahora, fíjense bien, lo que van a calcular, eso quiero que lo guarden en sus apuntes. Siempre que les digan filtración a presión constante, nosotros siempre vamos a considerar las resistencias, ¿ok? Pero por lo regular, siempre que es a caudal constante, ya me van a dar las resistencias. ¿Y qué es lo que voy a tener que calcular? Pues principalmente tiempos, volúmenes, masas, capacidades. Entonces, como precisamente estamos trabajando quiero que lo vean de esta forma. Voy a hacer mi dibujito. Voy a hacer dos dibujitos así de filtración, así para que lo veamos gráficamente. Y quiero que lo visualicen así. Ok, por ejemplo, tenemos nuestros tanques. Y vamos a poner más que nada la diferencia para que les digo esto les quede claro. Hagan de cuenta, aquí está mi filtro, aquí está mi filtro, aquí está mi torta, mi torta, y aquí está la torta, ¿vale? Que les digo, es un dibujo muy gráfico de esto. Entonces, hagan de cuenta, chicos, chicas. Si yo voy a hacer filtración a presión constante, aquí vamos a ponerle delta P constante, ¿ok? Yo al final de cuentas estoy aplicando como quien dice una fuerza por área, ¿ok? Estoy aplicando una fuerza sobre el área del filtro, ¿ok? Entonces yo necesito conocer cómo esa presión constante y estoy aplicando una fuerza, yo necesito conocer qué tan resistente va a ser al aplicársele esa fuerza a mi torta. Entonces, ya si por ejemplo les llegan a dar valores muy altos, pues habrá que cambiar, por ejemplo, el área de la torta, ¿no? Podemos cambiar eso. Podemos cambiar también la presión que se le esté aplicando. Podemos modificar ciertos parámetros. O sea, al final de cuentas, yo lo que quiero que ustedes traten de entender en este proceso es que cuando esa presión constante, básicamente yo necesito calcular y determinar si mis tortas van a tener esa resistencia, ¿ok? Para que pueda salir un líquido filtrado, ¿ok? Y mi proceso pueda ser óptimo, ¿ok? ¿Sí se entendió por qué se calculan las resistencias aquí alfa y RM, chicas? Sí. Ok, ahora fíjense bien. Vamos a verlo a caudal constante. Caudal constante. Pues yo le voy a ingresar una cantidad de caudal constante, ¿ok? Como su nombre lo dice, la misma cantidad de caudal. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito conocer en caudal constante?
Pues principalmente tiempo de filtrado, volumen de filtrado, masa de la torta, diferentes parámetros que al final de cuentas les digo, como es a caudal constante y como va a estar en la misma cantidad de agua, pues realmente no me afecta dentro de la resistencia a la torta. Lo que sí me va a llegar a cambiar y afectar, pues al final de cuentas van a ser mis tiempos, mis volúmenes, mis masas. Entonces, van a ser diferentes parámetros los que se van a calcular. Al final de cuentas, les digo, el objetivo es el mismo, obtener un líquido filtrado, pero la diferencia aquí les digo es que vamos a calcular diferentes cosas. A presión constante, principalmente resistencias de torta para ver si la fuerza que le estoy aplicando al área, que es al final de cuentas mi filtro, por medio de la filtración, por medio de mi líquido y por medio de los sólidos, pues puede llevar a que mi proceso sea óptimo. Caso contrario, pues en caudal constante, ¿no? Si mi proceso es óptimo mediante los tiempos, los volúmenes y las masas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio igual. Vamos siguiendo el formulario, por favor. Vamos a poner aquí filtración a caudal constante y es más sencillo, ahorita van a ver. Filtración a caudal constante o a flujo constante. ¿Ok? Y dice el ejercicio más o menos así. Vamos a ver, dice, se desea filtrar, se desea filtrar un puré, por ejemplo, les digo esto de alimentos, pues aquí tienen muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, se desea filtrar un puré que tiene un valor y me dicen vamos a poner lo siguiente, un valor de concentración, en este caso es C, aquí directamente, igual a 120 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? En un filtro prensa horizontal, les digo, al final de cuentas, pues se pueden encontrar con diferentes filtros, ¿ok? En este caso, pues, el filtro prensa, pues recuerden que forma parte de los convencionales, como lo vimos en el dibujo de ayer, ¿no? En el inicio. Filtro prensa que se acomoda en diferentes plaquitas para poder yo llevarle un filtrado. Filtro prensa horizontal, horizontal, de 16 placas. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, de 16 placas y 14 marcos. 14 marcos de 11 pulgadas de longitud, ¿ok? Nada más para que se lo imaginen, hagan de cuenta que están las plaquitas acomodadas así, para que se pueda filtrar mi puré de longitud, ¿ok? Que opera a caudal constante. Aquí vamos a ponerle que opera a caudal constante. Que opera a caudal constante. Vamos a ponerle a una velocidad de flujo constante o una velocidad de flujo constante por unidad de área. Aquí lo vamos a poner unidad de área. Por unidad de área. ¿Ok? Y por ejemplo, me están diciendo el caudal constante, que es de, aquí se lo voy a poner abajo, es de 1.15 galones por pie cuadrado por minuto. Al final de cuentas les digo, las conversiones pues son fundamentales aquí porque si nosotros les digo, ya el día de mañana que estemos laborando, y lo decía mucho el maestro Mario, hay muchos aparatos, hay muchos medidores que no están dentro del sistema internacional. Entonces, si lo trabajan en el sistema inglés, en ámbito laboral, en la industria, y nosotros queremos conocer y tenemos ciertos datos en el sistema internacional, a fuerzas tenemos que convertir. Entonces, por eso decía, la importancia de convertir es esta. Vamos a ver, ¿qué más datos? La caída de presión, la caída de presión es de, y me están diciendo delta P es igual a 1.2 megapascales. La resistencia de la torta, alfa, es igual a 5.45
por 10 a la 10, les digo, no se tiene que pasar de este rango, metro sobre kilogramo, y la resistencia del medio, ay, perdón, aquí ya me estoy yendo un poquito más abajo, 3.95 por 10 a la 10, metros a la menos 1, 1 sobre metro. Y la viscosidad es de 2.3 por 10 a la menos 3 pascal segundo, ¿ok? Y ya, con estos datos me dicen calcular, vamos a ver qué tenemos que calcular, el tiempo de filtrado, les digo que ya son diferentes cálculos, el tiempo de filtrado, y van a ver que es muy fácil esto ahorita que lo hagamos. Tiempo de filtrado, me están diciendo el volumen de filtrado, la masa, dice, inciso C, de la torta en base seca. Entonces aquí vamos a restarle la humedad y vamos a ver qué onda en base seca y vamos a usar el formulario a ver qué podemos sacar de ahí. En base seca, vamos a ponerle de el tiempo total del ciclo de filtración, el ciclo de filtración, se está viendo, ahí está, ciclo de filtración, si se consideran, recuerden que al final de cuentas yo quiero optimizar todos mis procesos, entonces los tiempos tienen que ser mínimos. Si se considera, vamos a ponerle 3.5 minutos en las operaciones auxiliares. Y ahorita en el formulario se van a dar cuenta que hay diferentes operaciones auxiliares dentro de las fórmulas. ¿Ok? Y vamos a ponerle por último la capacidad del ciclo de filtración. Y ahorita les digo, vamos a ir viendo estos conceptos sobre la marcha, la capacidad del ciclo de filtración. Entonces empezamos ya a resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces, en este problema, a ver, nada más anoto aquí del ciclo de filtración. Ahora sí, ya comenzamos. Filtración. Ahí está. ¿Ok? Entonces, como es a flujo constante, a caudal constante, que vamos a poner caudal constante, déjame hacerlo más chiquito. ¿Ok? Y tengo todos estos datos, tengo que hacer uso ahora sí de, les digo, la ecuación de caudal de flujo constante. ¿Ok? Entonces, mi ecuación vamos a empezar por el inciso A, ¿no? ¿Ok? Que primero me están pidiendo el tiempo de filtrado. Para ello, pues tengo que conocer los datos que me están brindando, ¿ok? Entonces, la ecuación me voy a mi formulario. De todas formas, yo aquí se las voy poniendo para que la tengan. Y la ecuación a flujo constante de mi ajuste lineal me dice que tu diferencia de presión va a ser igual a viscosidad por la resistencia de la torta, por la concentración por el caudal al cuadrado, entre el área, dos veces el área al cuadrado, por el tiempo de filtrado, ¿ok? Más la viscosidad por la resistencia del medio, por el caudal entre el área, ¿sale, vale? Entonces, fíjense bien, chicos. Esta de aquí es como si fuera mi Y. Es, acuérdense, una tipo recta, pero aquí no me van a dar datos en caudal constante. ¿Por qué? Porque como el caudal es constante, respecto al tiempo no voy a ir variando el volumen como es el caso de presión, sino que aquí se mantiene uno constantemente, entonces aquí ya no es necesario yo tener todos los datos así como me los daban, entonces solamente les digo mi problema va a estar así, ¿ok? Y les digo es más fácil porque, por ejemplo, ya tengo todos estos datos de la pendiente, les digo nada más es cuestión de hacer conversiones, ya tengo mi X, que en este caso sería mi tiempo de filtrado, que es el que necesito conocer, y ya tengo, fíjense bien, mi B, al final de cuentas, que es esta ordenada al origen. Entonces ya tengo todos los componentes de lo que viene siendo mi ecuación, ¿sale y vale? Entonces vamos a ver que, por ejemplo,
mi ecuación, si yo la transcribo, es diferencia de presión es igual a la pendiente por el tiempo de filtrado más B. ¿Están de acuerdo, chicas, chicos? Sí, nada más lo que hicimos fue escribir esto en términos de M y de B. ¿Ok? Entonces, M de aquí, recuerden, chicos, me voy a pasar aquí al ladito, es igual a viscosidad por la resistencia de torta, por concentración, por el caudal al cuadrado, entre 2 veces el área al cuadrado. ¿Ok? Y la B va a ser igual a esta expresión de aquí, resistencia del medio por el caudal entre el área. ¿Ok? Ahora fíjense bien. En base a estas dos ecuaciones voy a obtener lo que es un tiempo de filtrado. Si yo despejo de aquí, tiempo de filtrado va a ser igual a diferencia de presión menos B entre la pendiente, ¿ok? Entonces, esta de aquí pues va a ser mi ecuación. ¿Qué fue lo que hice? Nada más despejarla de aquí, ¿ok? Recuerden, de esta ecuación hay que despejar, ¿ok? Para conocer mi tiempo de filtrado. ¿Ok? Entonces, los datos que me dan en el problema son de flujo volumétrico por unidad de área. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, me voy a pasar aquí arribita. Me están diciendo que crees que tienes un caudal de 115 galones por pie cuadrado por minuto. Entonces, es un flujo volumétrico por unidad de área. ¿Ok? Si se van al formulario, del formulario, aquí vamos a ponerle del formulario, yo tengo la fórmula del caudal aquí, por ejemplo, a caudal constante, que me dice el caudal, la capacidad del ciclo de filtración por unidad de área va a ser igual a el volumen de filtrado entre el tiempo de filtrado por el área. ¿Ok? Entonces yo al final de cuentas, el que se requiere en la ecuación de tiempo de filtración es el siguiente, es caudal, volumen entre tiempo, ¿no? Volumen de filtrado entre tiempo de filtrado, ¿ok? Pero al final de cuentas yo tengo lo que es la parte de arriba, yo lo tengo respecto al tiempo, ¿ok? Fíjense bien, ¿a qué me refiero con que lo tengo respecto al tiempo? Tengo galones, tengo área y tengo tiempo, ¿ok? Tengo unidad de volumen, tengo unidad de metros cuadrados y tengo unidad de tiempo. Entonces, al final de cuentas, yo tengo, aquí le voy a poner tengo ¿ok? Necesito requiero ¿ok? Entonces vamos a arreglar la ecuación, ¿ok? Para que me quede un poquito mejor, fíjense bien, despejando aquí, lo paso dividiendo, ¿ok? ¿Están de acuerdo que caudal A, que es el que tengo por el área, es igual a mi volumen final, perdón, volumen de filtrado entre tiempo de filtrado? ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Despejar para solamente conocer, al final de cuentas, ahorita se los voy a plantear aquí con color rojito, esto que se convierte en Q automáticamente. Fíjense bien, quiero que hagamos el análisis dimensional. Unidades del caudal, en este caso como lo estamos viendo por unidad de área. Por ejemplo, si nosotros lo trabajamos en el sistema internacional sería metro cúbico entre metro cuadrado por minuto, que es, bueno, serían segundos, por ejemplo. ¿Ok? Y si lo multiplico por unidad de área, me quedaría metros cuadrados, ¿ok? Entonces, elimino metros cuadrados con metros cuadrados y me quedan unidades de metros cúbicos por segundo, que al final de cuentas son las que necesito para aquí arribita, ¿vale? Sí se va entendiendo más o menos, chicas. Sí. ¿Ok? Les digo, nada más es cuestión, les digo, de ir arrastrando fórmula por fórmula. ¿Ok? Y de ir viendo qué necesito calcular con qué. Les digo, esto es si acaso lo complejo, pero pues, realmente no está tan complejo. Al final de cuentas, les digo, tenemos que llegar a lo mismo. Ahora, igualamos las ecuaciones, ¿ok? Para poder simplificar y trabajar un poquito mejor. El caudal de alimentación por el área va a ser igual a mi caudal, ¿ok? Que me están dando desde el inicio. Más bien esta sería, fíjense bien, la capacidad, les digo una vez más, del ciclo de filtración. La capacidad de filtración por área, ¿ok? Que es la que tengo. Filtración.
¿Ok? Y recuerden que pues al final de cuentas esta de aquí es QA. ¿Por qué? Porque la tengo respecto al área. Pero también me están dando un área. Entonces igualamos para poder de aquí conocer el caudal. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, el área como tal no me la están dando. ¿Ok? Pero sí me están indicando lo siguiente. Tienes un filtro de 16 placas y 14 marcos que tienen 11 pulgadas de longitud. Entonces, fíjense bien, si yo aquí necesito área para calcular el caudal, bueno, entonces me voy a mi fórmula que dice área, la que dice aquí el caudal constante, área, quizás voy a poner, del filtro prensa va a ser igual a 2 veces el lado cuadrado por el número de marcos. ¿Ok? Entonces, esto me indica el área, recuerden, área de filtración, ¿ok? Y L, recuerden que es la longitud del marco. Ya me están dando la longitud, ¿ok? Entonces, el problema nos dice que L, aquí vamos a poner, mi longitud es de 11 pulgadas, ¿ok? Y que tiene 14 marcos. Entonces, hay que convertir al sistema internacional. Les decía, 11 pulgadas, aquí vamos a ponerle 11 pulgadas, las convertimos al sistema internacional. Entonces, esas pulgadas me quedan, por ejemplo, a metros, una pulgada. Si no mal recuerdo, la conversión es de 0.254 metros, ¿vale? Entonces, a ver, hagan esta operación, me dicen cuánto les da la conversión a metros. Convertimos, acuérdense, a pulgadas. A mí me dio 0.2794. Sí, Gracias, igual. gracias. 27,94, gracias. Metros. Entonces yo ya tengo la longitud, chicas. Longitud. Ya tengo esta longitud que va aquí. ¿Ok? Ahora, el área, ya la tengo, ya la puedo yo calcular. Entonces el área del filtro, es igual a 2, acuérdense, por la conversión 0.2794. En este caso son metros, ¿ok? Elevado al cuadrado por el número de marcos. ¿Cuántos marcos tengo? Tengo 14 marcos, ¿ok? Solamente marcos. Pueden ser 16 placas, pero solamente les digo la fórmula me dice tales marcos. Y entonces el área me da de 2.186 metros cuadrados. ¿Sí les da lo mismo, chicas? ¿El área? ¿O no les da la misma? Sí, sí me da. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya tenemos el área, ¿ok? Ahora, ¿qué necesitaba yo conocer aquí? El valor de mi caudal Q, ¿ok? Pero en unidades metros cúbicos sobre segundo, ¿ok? Que son las que necesito. Ahora, el caudal, fíjense bien, en este caso la capacidad de filtración QA, yo la tengo de 1.15 galones por pie cuadrado por segundo, ¿ok? Es decir, fíjense bien, más o menos para leer esto, va a decir que vamos a pasar 1.15 galones por el área de mi filtro por cada segundo, ¿ok? Más que nada para que lo vayamos relacionando. Entonces vamos a hacer la conversión al sistema internacional. Empezamos convirtiendo, por ejemplo, vamos a empezar los galones. Los factores de conversión que les pasé dicen lo siguiente: 264.172 galones tienen un metro cúbico. ¿Están de acuerdo todas hasta aquí? Es mi primer factor de conversión. Sí. Ok, 2 galones con galones y quedan metros cúbicos.
Ok, vayan haciendo pasito a pasito. ¿Qué sigue después de aquí? Ah, pues siguen los siguen los pies cuadrados. Entonces, pies cuadrados lo vamos a poner con rojo. Un pie cuadrado equivale a, habíamos quedado punto 31 tantos, pero si lo elevamos al cuadrado, déjenme sacarlo en la calculadora. Punto 31 al cuadrado, de punto 0,929, ¿ok? Metros cuadrados, ahí está la equivalencia. Entonces, eliminamos pie cuadrado con pie cuadrado y me queda metro cuadrado. Y al final de cuentas, esto lo vuelvo a multiplicar por, como yo quiero, les digo, en este caso, quitar los minutos. eh, 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 Minuto, minuto, minuto. Ah, perdón, aquí lo copié mal. Aquí yo tengo segundos y son minutos. De hecho, mi problema lo pide en minutos. Nada más me equivoqué yo al copiar. Minutos, minutos, minutos. Sí, está perfecto. Ok, entonces ya nada más hacemos la conversión de minutos a segundos. Entonces, un minuto, acuérdense, para que se me elimine este con este, tiene 60 segundos. Ok, entonces haciendo la multiplicación, a mí me da de 7,98 por 10 a la menos 4. ¿Sí les da lo mismo la conversión, chicos? Sí, Metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, metros cúbicos, aquí está, metros cúbicos, perdón. Sí, metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar el área, la fórmula. ¿Ok? Entonces, metros cúbicos, metros cuadrados, ahí está. Entonces, a ver, nos habíamos quedado que la fórmula del caudal, me voy a pasar aquí arribita, ahora sí la que nosotros queremos despejar, es igual, fíjense bien, al producto de la capacidad de filtración, que es la que me están dando en mi problema por el área que ya calculé. Entonces, nada más es caudal es igual a 7,8098 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Fíjense bien, quiero que vean este análisis dimensional. Les decía aquí, fíjense bien, aquí. Es el volumen que voy a atravesar por unidad de área por cada segundo. Y siempre les digo, cuando se lo topen en bioseparaciones mecánicas, no vayan a decir por nada del mundo que son unidades de velocidad, sino es el volumen, o sea, esta es la unidad correcta, la unidad de volumen que pasa a través del área por cada segundo que transcurre. ¿Ok? Así guárdenlo. Volumen que pasa por el área a través de segundos, ¿ok? A través del tiempo. Ok, yo aquí lo estoy poniendo metros sobre segundo nada más para que vean al final de cuentas cómo queda el análisis dimensional. Pero las unidades correctas son estas de aquí, metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? ¿Qué multiplica al área? El área que calculamos de punto 27, vamos a ponerle es 27,94 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, el caudal, ahora sí, a mí, por ejemplo, me da de 1,7 por 10 a la menos 3. ¿Les da lo mismo a ustedes, chicas? Este caudal a la capacidad de filtración por el área, ¿sí les da lo mismo? Me sale 2,18 por eso a la menos 4. Pero ahora Dos que lo vuelvo a puntos. hacer. A ver, inténtenlo. no, a mí también me sale 2,1820 por 10 a la menos 4. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Pero ¿qué creen, chicas? Es que estamos ocupando la longitud y el área es diferente. Entonces aquí el área, aguas nada más, aquí acuérdense, el área es de 2,18. Ahora sí háganla con 2,186 porque es la del área. Ahora sí me da de 1,7, sí es cierto. Sí, 1,70 por 10 a la menos 3. Ok, Sí, también. entonces aquí por ejemplo, metros cuadrados por metros cúbicos se los puse en verde. Me quedan ahora sí metros cúbicos por segundo. Ok, entonces ya tengo mi caudal.
Ahora, fíjense bien, sería cuestión de convertir todo. Viscosidad, vamos a llamarle el alfa. No, el alfa está en las unidades, sí. Entonces el alfa no cambia la resistencia a la torta. La concentración ya la tenemos. Ya está en C, ya está en 120 kilogramos por metros cúbicos. Entonces se queda así tal cual. No hay que hacerle ya nada. El caudal ya lo sacamos aquí, este Q al cuadrado. ¿Ok? Entre 2 veces el área al cuadrado, ya lo tenemos todo. Entonces nada más les digo, es cuestión de sustituir dentro de las fórmulas, poder conocer el valor del tiempo de filtrado. ¿Ok? Entonces, si quieren en el transcurso de hoy, intenten nada más llegar hasta aquí, ¿ok? Hasta el tiempo de filtrado. ¿Ok? Intenten hacerlo. Me dicen cuánto les queda me mandan fotitos si lo quieren hacer. Y pues bueno, nos vemos el día lunes, chicos. No sé si tengan dudas, preguntas en general de esto. El tiempo de filtrado también se encuentra en Es en sí, las fórmulas, ¿no? sí, es este TF, tiempo Ah, de ok. filtrado, Ah, sí. exactamente. Sí, fíjense bien, ahí les va, chicos, de nuevo. Tiempo de filtrado. Yo ya conozco, vamos a ponerle, ya conozco diferencia de presión, ya la conozco. Me la está dando mi ejercicio, nada más hay que convertirla. Ya tengo todo esto, ya lo tengo, ¿ok? Ya tengo resistencia del medio, ya tengo viscosidad, ya tengo caudal, ya tengo el área, ya los tengo, son datos que ya los tengo. Les decía que de la ecuación esta, ¿ok? Que es exactamente la misma, yo tengo que despejar mi tiempo de filtrado, ¿ok? Mi tiempo de filtración. Entonces, despejándolo, conociendo que M, mi pendiente es esta, y que B es esta, pues al final de cuentas me queda esta ecuación, que es la que voy a tener que ocupar. ¿Sale? ¿Vale? Se lo voy a poner aquí, ocupar. Pero que se obtiene del mismo ajuste lineal. Nada más que les digo, aquí no me dan datos para ajustarlos, sino pues ya los tengo directamente, porque como es a flujo constante, caudal constante, pues ya no es necesario, les digo, pues ver la resistencia, sino solamente si mi tiempo, si mi volumen es diferente. Y de todas formas, esto lo retomamos el lunes para acabar el problema y ya nos pasamos con membranas, que sería, pues les digo, lo del tercer parcial. Entonces esto, fíjense bien, si se dan cuenta, a presión constante es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Aquí igual nada más les digo es cuestión de sacar pura fórmula. Fórmula. Y lo de concentraciones está fácil también relativamente. Entonces, por ejemplo, si sacan un problema de este bien, de filtración, si sacan este bien, ya tienen 3, entonces ya tienen como quien dice 4 del examen. Y por ejemplo, si lo seguimos practicando y lo sacamos bien, el de flujo constante, pues ya sacamos el 10 del examen, chicas. Entonces, pues sería todo por hoy. No sé si quisieran agregar algo más. Déjenme detener la grabación. No, pues ya solamente sería sustituir los datos, ¿no? Que ya tenemos y ya. Sí, exactamente lo mismo de Sacamos. ayer.